Juan Carlos Monedero es un destacado intelectual y activista español. Estudió su doctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito una docena de libros, incluyendo Curso Urgente de Política para Gente Decente, Los Nuevos Disfraces de Leviatán y La Izquierda que Asaltó al Algoritmo. Fue secretario de Proceso Constituyente y Programa del partido español Podemos, y desde hace décadas ha acompañado los procesos de transformación política y los partidos de izquierda en América Latina y Europa. Pues aquí estamos para otra gran entrevista, gran diálogo con un amigo que ha estado aquí ya en un par de ocasiones, ¿verdad, estimado Juan Carlos? Así es, y siempre para bien. Sí, así es, siempre para mucho bien. Juan Carlos, es la tercera vez que platicamos aquí en TV UNAM. Aquí estamos transmitiendo desde la FIL de Guadalajara. Juan Carlos muy generosamente nos ha aceptado la invitación a participar en un par de mesas. Una con la ministra Lenia Batres, una presentación de su libro más reciente. ¿Cuál es tu libro más reciente? Es Política para Indiferentes. ¿Cuál es la tesis central de este libro? Déjame que te lo plantee con tres metáforas. Una es como un carrusel, un tío vivo, donde hay un eje, que es la crisis del modelo neoliberal, y luego dando vueltas viendo todo lo que pasa alrededor, ¿no? Otro es una rayuela, es decir, que lo puedes abrir como en el libro de Cortázar por donde quieras, y vas a encontrar algo que espero que interese, porque es un antimanual de política. Es un libro que quiere devolverle a la gente la política después de ese crecimiento imparable de libros de autoayuda, donde parece que la solución tiene que ser individual, y le digo a la gente no, la solución no es individual, la solución es colectiva, porque la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y esa se llama política. Los ricos votan todos los días, Elon Musk vota todos los días, Trump vota todos los días, pero la gente que nos oye vota cuando le toca. Y si piensa que todos los políticos son iguales y que la política no sirve, no puedes cambiar las cosas. Y la tercera sería el juego de la silla. ¿Sabes? Eso que suena música y van quitando una silla y el que se queda fuera, y al final la silla que se queda es el capitalismo. Tenemos que volver a pensar que en un mundo amenazado por el calentamiento global, por los cambios geopolíticos, por el avance de la inteligencia artificial en manos de locos, por las migraciones, por las desigualdades, todas esas amenazas, creo que la única solución tiene que ser revolucionaria, no pensando en términos violentos de asaltar el Palacio de Invierno o pegar tiros, no, revolucionaria en la medida en que o repensamos las cosas o no hay solución. Y estamos en una encrucijada mundial, John, en México, en América Latina, en Europa, con diferentes contextos, pero en una encrucijada donde o nos salvamos o creo que vamos al desastre. Pero todavía tiene sentido conquistar el Estado, Juan Carlos. La verdad es que cada vez que lo pienso Te veo más... zapatista. Pues, mira, lo que pasa es que el poder de los mercados financieros, de esta coalición globalista, es tan poderosa que una vez que llegas al Estado, pues te empiezan a necesariamente moderar, aplacar, controlar, y cada vez hay menos flexibilidad dentro de la forma estatal en el siglo XXI, ¿no? Fíjate que yo creo que nunca la ha habido. ¿Y sabes dónde está la diferencia? En que la izquierda se creyó la democracia representativa. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, cuando la socialdemocracia se hace neoliberal con la tercera vía, y cuando la izquierda más radical pierde referencias, porque fíjate cuáles eran las referencias del siglo XX de la izquierda radical: Albania, China, Cuba. Tú no puedes ir a unas elecciones presentando como alternativa esos modelos para tu país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que la izquierda, de una manera un poco ingenua, pensó que realmente los gobiernos representativos eran democráticos y pensó que el Estado realmente era democrático, y no es verdad, no lo son. Y tienes razón en que cuando la izquierda se hizo con el poder, la derecha dejó de jugar a la democracia y se hizo iliberal. Y por eso hoy es verdad que es mucho más complicado desde el Estado de conseguir cosas. Déjame que te cuente una cosa que desarrollo en el libro. Tú y yo hemos hablado muchas veces de que la democracia se ha vaciado. Se ha vaciado por la financiarización,
ni siquiera Claudia Sheinbaum, que ha ganado por 30 puntos de distancia, puede hacer lo que quiera, porque puede haber una corrida bancaria, claro. El Fondo Monetario Internacional te pone freno, cuidado, ¿no? El peso se ha devaluado 30% desde que fue electa, no solamente porque haya sido electa Claudia, sino que también Morena se lleva el Congreso de la Unión, ¿no? Sí, te castigan y o sea, tienen un poder que te limita la posibilidad de hacer cambios, aunque a esa gente no la vota nadie, ¿no? Luego también hemos visto igualmente que en ese vaciamiento el lawfare, la guerra jurídica, tiene a una buena parte de los dirigentes de la izquierda del mundo encausados, ¿no? Yo lo he vivido personalmente. Lo hemos vivido en Podemos en España, donde hemos estado 10 años todos encausados, imputados, sin ninguna prueba, pero solamente para dejarnos fuera de juego, como hicieron con Lula, que lo metieron en la cárcel sin pruebas, y el juez que lo metió en la cárcel fue recompensado como ministro de Justicia e Interior de Bolsonaro, ¿no? La esfera pública está podrida. Es decir, cada vez nos cuesta más identificar lo que es verdad y lo que es mentira, porque hay un control de los medios de comunicación donde al final la posibilidad de ese debate veraz, público, plural, que está en la base de la democracia, no existe. Habermas, el pobre, el mundo que él pensaba no existe, ¿no? Le ganó la partida a Luhmann, ¿no? por una mirada mucho más realista. Y por tanto, hay un vaciamiento de nuestras democracias y la pregunta es, ¿qué hacemos? Y yo creo que hay 5 posibilidades. Una es resignarte, es decir, tirar la toalla y decir, nos hacemos todos pro sistema y, como decían, nos ponemos a aullar con los lobos para que no nos devoren, aunque al final nos devorarán. 2 es intentar con las armas melladas que heredamos cambiar las cosas, que es lo que está intentando hacer Boric, es lo que está intentando hacer Lula, y aquí más o menos, ¿no? Una parte. La tercera sería recuperar la lucha armada, que es absurdo. No tiene ningún tipo de apoyo popular y, por tanto, plantear la lucha armada sería lo que desearía el sistema para acallar cualquier tipo de crítica. La cuarta es modelos capitalistas con alguna forma de redistribución de la renta, pero con autoritarismo político. El modelo chino, el modelo ruso, el modelo nicaragüense. Y la quinta respuesta sería democratizar nuestros gobiernos representativos, que de alguna manera, cuando Claudia Sheinbaum en la toma de posesión dice que vas a inyectar en el sistema representativo mexicano revocación de mandatos, limitación de mandatos, le entregas a la gente que elija a los jueces. Bueno, le estás inyectando elementos de democracia clásica que redemocratizan el sistema. Entonces, ahora mismo nos encontramos con que, en el caso mexicano, bueno, pues se está intentando con el número 2, es decir, con utilizar las armas existentes, más el número 5, inyectar nuevos elementos, intentar cambiar las cosas, ¿no? Es una posibilidad. La reforma judicial es algo históricamente importante en México, pero también globalmente relevante. ¿Conoces algún otro caso de una reforma tan profunda, democrática, del Poder Judicial en la historia reciente del mundo? Es que, John, la reforma judicial es como cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, o, no sé, o como cuando fusilaron a los Romanov, ¿no? Es una decisión radical que rompe con un poder anquilosado que parecía eterno. Los jueces de todo el mundo están asustados. Los jueces que son responsables de la corrupción, de la prevaricación, jueces responsables o catedráticos de derecho responsables de haber permitido el vaciamiento de nuestros estados de derecho, están escandalizados porque se les termina el juego. Hay reflexiones en España que me han parecido muy interesantes, históricas, como por ejemplo que ante una reforma constitucional tú no puedes plantear un problema de inconstitucionalidad, porque la vieja Constitución que estás superando no puede negar los cambios constitucionales, es de sentido común. En cambio aquí resulta que mucha gente estaba planteando que en nombre de la Constitución que tú estabas superando tenías que frenar la Constitución existente. ¿Está usted loco? Claro. O sea, no está entendiendo nada. Entonces te encuentras con que los juristas, algunos de prestigio, mexicanos u otros como argentinos, como Gargarella, por ejemplo. Interesante las posiciones de Roberto, ¿eh? Claro, que sí. Es un tipo que es un tipo respetado, pero que está diciendo cosas que no se ajustan ni siquiera al sentido común. Porque tú, ¿cómo vas a frenar en nombre de la vieja Constitución la nueva que está sostenida sobre la soberanía popular y el poder constituyente? ¿Que son eternas las constituciones o qué estás defendiendo? Claro, y
el último caso extremo sería plantear que la Constitución negase los derechos humanos, pero es que entonces si se negase los derechos humanos no necesitaría ni siquiera la Constitución y por tanto también es una Claro. tautología. Y lo único que podría tener una reforma constitucional es una revisión del procedimiento. Eso sí que podría la vieja Constitución exigir a los nuevos cambios que cumpliesen los procedimientos, pero en el caso mexicano se han cumplido y por tanto lo único que hay es un vértigo por parte de los poderes clásicos, porque como dijo Cayetana Álvarez de Toledo, esa señora que también está por aquí por la FIL, invitada por la derecha mexicana, supongo que por el Yunque y por esa gente que suspira, ¿no?, por un orden jerárquico, cristiano, decimonónico, donde las mujeres no representan nada, donde los pobres no representan nada, donde los jóvenes no representan nada. Esa señora dijo en España, los jueces van a ser el último muro para frenar a Podemos, ¿no? Es decir, son conscientes de que el poder judicial es el poder, yo lo planteó Althusser en su momento, es decir, que en la división de poderes una parte iba a la monarquía, al poder ejecutivo, otra parte iba a la burguesía, que era el poder legislativo, y a la aristocracia se le daba el poder judicial. Así es. ¿No? Y por eso tienen todavía, por su propia mentira, tienen toda esa parafernalia de las togas, las salas judiciales, los comportamientos, donde de alguna manera pertenece a otro mundo donde ellos son los dueños y señores, ¿no? No fue siempre así, porque en la Revolución Francesa también planteaban la elección de jueces. Los griegos también tenían muy claro el tema de la elección y legitimidad popular de los jueces. Solamente es una versión del papel y la función del Poder Judicial, esto de que tienen que estar aislados de cualquier contacto con la humanidad, ¿no? Los griegos hubieran ejecutado al juez mexicano que soltó a un narco, por ejemplo. Es decir, que en la lógica del mundo griego, tú te presentas a un cargo o una responsabilidad o una magistratura, fuera política o judicial o militar, pero si lo hacías mal, pagabas un precio. Aquí un juez puede tomar decisiones que perjudican al país y no pasa nada. Porque además, como son los jueces los que juzgan a los jueces, como decía Juvenal, ¿quién vigila al vigilante? Perro no come perro. Es prácticamente imposible que un juez juzgue a otro juez. En España, casos evidentes de prevaricación es imposible juzgarlos, porque en España, la cuarta economía del euro, la que después dice que si Venezuela no es democrática, que si la reforma judicial de México no es democrática, en España hemos tenido durante 5 años el Consejo General del Poder Judicial, donde el presidente del Consejo General del Poder Judicial es el presidente del Tribunal Supremo, fuera de la Constitución. Es decir, caducado, y el Partido Popular impidió su renovación porque querían tener una mayoría de derechas para que no les juzgasen los casos de corrupción. Entonces, la justicia es la podredumbre de los gobiernos representativos en todo el mundo. Pero si nombra Trump a los miembros del Tribunal Supremo y después le quita los delitos, es igual que Biden indultando a su hijo. Todo es como, todo es como un fraude. Así es. El problema es que si la izquierda no asume que eso es un fraude, le estamos dejando a la extrema derecha ese discurso, que es un discurso, porque luego la extrema derecha no va a hacer absolutamente nada, pero le dejamos el discurso. Sí. Y nosotros parece que tenemos que ser los defensores de un gobierno representativo que no nos permite cambiar las cosas, mientras que la derecha le está pateando el tablero al gobierno representativo, convirtiéndose en iliberales en buena parte del planeta, incluido aquí en México. La derecha aquí en México se declara iliberal porque como no puede derrotar a López Obrador o no puede derrotar a Claudia Sheinbaum, utiliza a los jueces, utiliza el Instituto Nacional Electoral, utiliza los medios de comunicación, utiliza trampas para intentar subvertir lo que no puede ganar en las urnas. Entonces, lo que está en juego hoy en México con la reforma judicial es pues un nuevo modelo de democracia progresista para el siglo XXI. O sea, realmente está en juego esta capacidad y posibilidad de experimentar para la izquierda nuevas formas de pues gobernanza, es la palabra neoliberal, pero de participación y gestión de lo público, ¿no? Claro, hay como, digo, tenemos tenemos muchos desafíos, ¿no? Pero hay 3 como que son urgentes y que si no los solventamos, la democracia no existe. Uno es el que estamos mencionando de los jueces. Porque si los jueces aplicasen la Constitución, John, pues
En España tenemos el derecho a la vivienda, el artículo 47. Si los jueces cumpliesen la Constitución, harían valer el derecho a la vivienda, Claro. exigiendo que los 300.000 pisos que hay vacíos en Madrid pasaran En México tenemos derecho al trabajo, a poder público. trabajo digno claro, incluso. claro. Ujú. Entonces, si los jueces hicieran valer la Constitución, igual que hacen valer algunas partes de la Constitución, como es la propiedad privada, pues la gente tendría trabajos dignos, la gente tendría derecho a la vivienda, derecho a la educación, etcétera. Pero los jueces no lo hacen. Es decir, los jueces prevarican en el sentido esencial de nuestras constituciones. Prevarican. Y por tanto, lo que se ha hecho en México por parte de Claudia Sheinbaum y López Obrador creo que va en la dirección correcta. Si usted quiere salvaguardar la democracia, tome medidas democratizadoras. El segundo elemento, que es un gran desafío no menor, es el de los medios de comunicación. Claro. O sea, resulta que Elon Musk puede comprarse Twitter y como los matones en el colegio le pone un apodo, le cambia el nombre y dice, ahora se va a llamar X. Y si ha ganado Donald Trump las elecciones es por Twitter. Eso es absolutamente claro. Hace un par de semanas tuvimos una entrevista con Jeremy Corbyn y publicamos después un pequeño extracto con sus críticas a Elon Musk. Y de repente me di cuenta en los próximos días, se me bajó la presencia de mi cuenta en X. O sea, es una cosa absoluta de manipulación y de construcción de una narrativa de acuerdo con los intereses de una sola persona. Sí, desde que él ha ganado yo llevo como casi 5.000 seguidores perdidos. Desde que él ganó las elecciones. Así ¿no? es. Porque le hemos regalado a un millonario la posibilidad de decidir quién gana las elecciones en Estados Unidos. Porque sin Twitter, Trump no hubiera ganado en algunos estados que han sido determinantes para la victoria. Y ya no te digo nada con los grandes medios de comunicación, Televisa, etcétera, ¿no? O en España hay dos grandes monopolios, Mediaset y el grupo A3 Media, ¿no? Entonces, dos grandes grupos controlan el 80 y tantos % de la pauta publicitaria y de audiencia de la televisión española. Y un grupo ni siquiera es español, es de origen italiano, es de Berlusconi, de los Berlusconi, ¿no? Entonces, la siguiente gran reforma es la reforma de los medios de comunicación, que fíjate, cuando se ha intentado en algunos países, han acabado con los gobernantes que los han intentado. Argentina, Bolivia. En Ecuador, con Correa, Néstor Kirchner en Argentina. Es decir, que el grupo Clarín son grupos tan poderosos, es que quitan y ponen presidentes. Bueno, el grupo Prisa fue una queja que dijo en sus momentos bajos Pedro Sánchez, fue el grupo Prisa el que le tumbó, el que le sacó de la Secretaría General del Partido Socialista, y lo disciplinaron. Luego, cuando vuelve Pedro Sánchez, ya está disciplinado, ¿no? Por tanto, cuando hagamos la reforma, que hay que hacerla, porque ¿qué derecho tiene Elon Musk a mentir? Así es. O sea, ¿por qué un pescadero no puede vender pescado podrido y usted puede vender información podrida? Cuando la información es un bien público, que se suministra privadamente, de acuerdo. Pero es un bien público, usted no se olvide. Y te dice, no, si no le gusta, apague la televisión. Que no, que ese espacio radiofónico no es de usted, que es de todos los mexicanos o de todos los españoles. Usted no puede hacer ahí lo que le dé la gana. O sea, lo privado es público también, como dicen las feministas, ¿no? Y el tercer elemento, que también nos va a costar Dios y ayuda, es la democratización del sistema financiero internacional. Que eso se va a lograr también, todos los tres, con fuerza, con medidas de fuerza. Y lo del sistema financiero internacional, que va a implicar también un cambio de Naciones Unidas, que va a implicar cambios geopolíticos, se va a hacer con fuerza, y la fuerza va a ser, bueno, pues lo que están planteando los BRICS, que era crear un Banco Mundial alternativo, o un Fondo Monetario Internacional alternativo, o en el ámbito latinoamericano, que creéis el Banco del Sur, que planteó en su día Hugo Chávez, que Lula no quiso. Cuando yo le visité en la cárcel en Curitiba se me quejó. Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a corte y Vamos. retomamos justo ahí con el diálogo entre Hugo Chávez y Juan Carlos Monedero. No se vayan, aquí estamos. Pues aquí estamos, continuamos con nuestra gran entrevista, gran diálogo con el amigo Juan Carlos Monedero. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Al contrario, Juan Carlos nos está dando una pequeña exposición sobre pues, los tres grandes temas para las reformas estratégicas, ¿no? Uno es la judicial, que ya México está poniendo el ejemplo. Segundo, la mediática, que ahí sí en México no hemos avanzado. Hay una pluralización mediática, pero no ha habido una gran reforma mediática. Y la tercera, de los mercados financieros. Claro. ¿Hay algún país o alguna coalición internacional que identifique eso y que esté avanzando en la materia? Porque, bueno, el Foro Social Mundial,
había al final de los 90 un movimiento en ese sentido, pero ahorita pareciera Detenido. tierra vacía, ¿no? Te contaba que cuando visité a Lula en la cárcel en Curitiba, él me decía que todo lo que le planteó Chávez, que tenía razón, ¿no? Chávez plantea la UNASUR, Telesur, planteó una Universidad del Sur, empezaron a hacer ejercicios militares conjuntos, que eso se sabe poco, y le planteó, y él me dijo, y yo no le hice caso y me equivoqué, un Banco del Sur. Porque como Brasil es como un subhegemón que tenía suficiente poder, dijo, ¿para qué voy a hacer yo un banco con los demás países chiquitos del continente? Y no quiso. Pero es que la única manera de que tú le plantes cara al monstruo que es el Fondo Monetario Internacional es juntando muchos países. Claro. Recuerda que debió ser 2006, 2007, 2008, no recuerdo exactamente el año, entró en su default clásico en el que cae Argentina cada X años. Y necesitaba, creo que eran unos 14.000 millones de dólares. El Fondo Monetario se los prestaba a Néstor Kirchner a cambio, como siempre, de recortes y de privatizaciones. Y Chávez le dijo, te los presto yo. Tenía músculo financiero porque el petróleo estaba muy alto y le prestó Venezuela a Argentina los 14.000 millones, a los 6 meses se los devolvió con sus intereses y los argentinos no tuvieron que ponerse de rodillas. Es una de las razones por las cuales siempre Estados Unidos odiaba a Hugo Chávez, ¿no? Pues yo creo que hoy toca eso. Los BRICS ya lo han anunciado. Los BRICS están cansados de que en Naciones Unidas sean el 85% de la humanidad y el otro 15%, por ejemplo, levante la mano para impedir sanciones a Israel por el genocidio en Gaza. Claro, el 85% del planeta dice, pues vamos a irnos a jugar a otro sitio. Y en términos financieros igual. Si el Fondo Monetario o el Banco Mundial son herramientas, o el SIADI, son herramientas de la hegemonía norteamericana y europea decadente en el mundo, ellos dicen, pues si no nos dejas avanzar, no vamos a jugar contigo. Y por tanto yo creo que más temprano que tarde eso se va a hacer. Fíjate que el mundo SWIFT, que es el mundo financiero marcado por Estados Unidos, que es con lo cual han establecido sanciones a Venezuela, a Rusia, hoy ya no sirven. Rusia ha crecido casi al 9%, al 8%, Venezuela ha crecido al 10%. Es decir, las sanciones que hacían Estados Unidos molestan, qué duda cabe, Claro. ¿no? Pero ya no tienen la eficacia que tenían en otro momento porque es que China ya ha pasado a Estados Unidos. Y ahí en los BRICS está India, y está Rusia, está China, está Sudáfrica, está Egipto, está Arabia Saudí, está invitada Venezuela, que es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero ahí, hablando de Lula y Venezuela, en la última reunión Brasil le metió el pie a Venezuela, ¿no? Sí. Ahí se juntaron varias cosas. Se juntó, por un lado, que Lula tiene minoría en su gobierno, hay 11 partidos, algunos de derecha. Se juntó una presión muy fuerte de Estados Unidos, que le dijo, yo frené el golpe de Bolsonaro cuando entraron en Brasilia, yo te ayudé y le dije a los militares, a Bolsonaro, no vamos a apoyar el golpe y por tanto te ayudé, ahora te pido que me devuelvas el favor. Bueno. Se juntó también que hay mucha presión mediática. En Brasil hay inmigrantes venezolanos y presionan alimentando la idea de que Venezuela es el villano mundial y por tanto cualquier gesto hacia Venezuela te lo construyen como si fueras poco menos, ¿no?, que el enemigo mortal de la humanidad. Se juntaron todas esas cosas y al calor de las elecciones, de todo el ruido que ha habido, de esa articulación que ha hecho muy eficaz la oposición, para que Lula respondiera también a una necesidad de los grandes empresarios brasileños que no confían en la fuerza que siempre ha tenido los organismos internacionales Venezuela para inclinar los procesos hacia posiciones más de izquierda. Pero ahí ves justamente, tú que te reuniste con él en la cárcel, te dice Chávez tenía razón y ahora ya en el gobierno es otro contexto. Pero sí tienes razón, China está cambiando la jugada. Me comentabas, fue el aire que fuiste a China la primera vez. Hace poco. Hace poco que visitaste a China, ¿qué impacto te dejó? ¿Qué aprendizaje sacaste de esa visita? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve como 8 días, 8 o 10 días. China ya se ha ido. China ya está en otro lugar. Y lo único que frena de alguna manera
la absoluta constancia de lo lejos que se ha ido es que son 1.300 millones y todavía tienen zonas muy atrasadas. Hay zonas rurales, hay zonas que necesitan todavía incorporarse a como están en Shanghái, ¿no? o en Beijing. Pero claro, tú vas a una ciudad pequeña, que por supuesto una ciudad pequeña tiene 60 millones de habitantes, y te encuentras un puente que deja en ridículo el puente de San Francisco. Te visitas la fábrica de locomotoras de Hunan y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Y ves como que hay como 60 hangares donde te montan todo automatizado, las locomotoras más avanzadas del planeta. Abren hospitales con inteligencia artificial donde diagnostican mejor que cualquier médico las enfermedades, incluso ya hay enfermeras que te atienden. Se han ido, ¿no? Se han ido. Y luego tienen algo que para mí es muy importante, que me ha ayudado a pensar también las deficiencias de nuestras democracias. Y pongo solamente un ejemplo, John. Nosotros le hemos entregado la armonía de nuestros países, la armonía de España, la armonía de México, a la Constitución. La Constitución es como el espacio donde se expresa el interés de todos los mexicanos y mexicanas, el interés de todos los españoles, de todos los franceses, y le hemos entregado a ese ámbito que es estático, que es una Constitución, que cuesta mucho cambiarlas en nuestros países, cambiarlas sustancialmente no es fácil. Le hemos entregado además la interpretación a unos sectores pues, que son muy reaccionarios, como son los jueces. ¿Quién se encarga de la armonía en China? El Partido Comunista Chino, que a diferencia de nuestras constituciones no es estático sino dinámico. Claro. Están constantemente funcionando con ensayo y error, prueban, esto funciona, lo aplicamos, esto no funciona, lo dejamos de aplicar, con un sistema meritocrático de verdad. ¿Sí? Es decir, el funcionamiento del Partido Comunista Chino es como el funcionamiento del Departamento de Estado. Es decir, que tú vas demostrando tus habilidades en diferentes lugares, en la alcaldía de un pequeño pueblo, la gestión del agua en no sé dónde, la solución de un problema de seguridad en no sé dónde, y te van llevando en esa selección que hace el partido hacia arriba. El pueblo en China le interesa la armonía del conjunto y tienen todos los chinos una responsabilidad personal. Le deben una lealtad a su familia. Todos los chinos pertenecen a un clan que no tiene por qué ser territorial. Tú perteneces a un clan que puede estar en otro lugar. Y tú tienes que comportarte sin faltarle el honor a tu familia y a tu clan. Sin faltarle al honor a tu ámbito laboral. Sin faltarle al honor al gobierno de tu país. Sin faltarle el honor a China como concepto. Entonces hay un planteamiento individual que es diferente del nuestro. A nosotros nos puede parecer muy sofocante, pero para ellos es importante. Entonces ellos dicen, el gobierno de China lo ha elegido el Partido Comunista Chino y a mí me da igual, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, cómo se ha elegido. Lo que quiero es que gobiernen bien. Claro. Y por tanto un chino está contento con el gobierno en virtud de que están gobernando para la mayoría del pueblo. Para nosotros aplica lo contrario. Mientras que aquí dices, como ha ganado las elecciones cumpliendo los procedimientos, me da igual que gobierne mal. Y dices, oiga, a usted le han engañado. O sea, una mexicana o un mexicano que pensara en los gobiernos anteriores, para verlo con distancia, que sus hijos pueden pasar hambre, que sus hijos pueden no estudiar, que sus hijos se pueden morir de una disentería porque no tienen un hospital, pero como se ha elegido, según los procedimientos, a Peña Nieto, no tengo nada que decir. ¿Usted es tonto o qué le pasa? Entonces, claro, en nuestros gobiernos representativos hemos caído en la trampa de pensar que quien cumpla las formalidades tiene derecho, como Milei, a desmantelar los elementos de armonía del conjunto de Argentina y puede desmantelarte la sanidad pública, la educación pública, puede condenarte al hambre, al analfabetismo. Esa democracia es mentira. Pero hay una revocación de mandato, un sistema de evaluación del desempeño de los líderes en China claro, que genera una institución si es que no cumplan con el interés público. Claro, es diferente al nuestro, pero claro que hay una presión popular que cuando alguien hace algo mal la gente protesta. Y esa protesta llega arriba y entonces toman una decisión. ¿Sí se permite la disidencia? Pues claro que se permite la disidencia. No, la disidencia lo que no permiten, y responden con dureza, lo que pasó en Tiananmen. Pero es que en Tiananmen había una presión por parte de Estados Unidos para que los chinos hicieran lo que hicieron los rusos, es decir, desmantelar todo su Estado. Bajó la esperanza de vida, creo que eran como casi 12 años en Rusia, por la aplicación de los modelos de privatización que planteó Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, y el desmantelamiento de lo que fue la Unión Soviética.
Hay que escuchar ahora a Jeffrey Sachs, el economista. Claro, el mismo arquitecto de la privatización a toda costa y de un día para otro en Rusia, ahora diciendo que... anda por ahí pidiendo perdón por aquellas propuestas. Y los chinos tienen una reflexión muy interesante que dicen, nosotros no le hicimos caso. Y había gente, en el Partido Comunista Chino había gente que quería hacer ese modelo. Había gente presionando, que decía, no, tenemos que mercantilizarlo todo, mientras que en un momento determinado, algunos, sobre todo al calor de la privatización y de la implantación del capitalismo de Deng Xiaoping, había algunos, sobre todo grandes empresarios, que se enriquecieron, que decían, no, tenemos que ir a un modelo occidental, con partidos políticos, con elecciones, con la mayor privatización posible de los bienes públicos, y ahí hubo una tensión, y al final no. Pero al final de cuentas... No ganaron esa gente. Al final de cuentas, pero el Estado como tal no es la solución. O sea, tiene que ser la sociedad. O sea, necesitamos esa superación de la polarización entre Estado y mercado, generar una verdadera gobernabilidad participativa desde la sociedad. ¿Eso también lo tiene entonces en China? O sea, no es nada más el Estado que está resolviendo todo, si hay un poder popular que digamos. Mira, el mercado es muy bueno exprimiéndonos. Eso lo cuenta Marx en el manifiesto, como Marx y Engels en el manifiesto comunista, es decir, la manera en que desarrolla las fuerzas productivas el capitalismo es espectacular, claro. Yo siempre, fíjate, mi padre tenía un barecito y una pequeña tienda pegados de ultramarinos, y éramos 6 hermanos, ¿no? Entonces todos los hermanos trabajábamos en la tienda, salías del colegio, ibas a llevar los pedidos, colaborabas en los fines de semana, tenías que trabajar allí. Claro, mi padre hizo su capital, con su tiendecita y su bar. 6 hermanos. Imagínate lo que es todo un país trabajando para la hucha pública. Claro. No para Elon Musk, o no para Carlos Slim, o no para Amancio Ortega, sino que ese dinero se utiliza para el bien colectivo. Claro. Es decir, tienes una acumulación de capital que la puedes poner al servicio del conjunto. Entonces, claro, en China dicen, el capitalismo que se desarrolle, que genere riqueza, que asigne bien los recursos, que sea eficiente, pero luego el Partido Comunista es el que tiene que equilibrar a la sociedad, redistribuir los recursos, no permitir que el mercado se termine comiendo a lo público. Es decir, buscar un equilibrio que nosotros no tenemos. ¿Y hay pena de muerte para los corruptos? Hay pena de muerte para los corruptos, que eso a mí no me parece bien. O sea, la pena de muerte yo no creo que sea válida, ¿no? En ningún caso, y creo que va contra nuestros conceptos ilustrados, ¿no? La pena de muerte tiene una irreversibilidad y tiene una asunción de un fracaso como sociedad, donde a alguien no lo podemos volver a ganar para la sociedad, no podemos reinsertarlo, sino que hay que ejecutarlo, ¿no? Yo creo que eso es una marcha atrás terrible. ¿Por qué ellos son tan brutos al respecto? Bueno, pues porque saben que en ese sistema donde el Partido Comunista es tan importante, tienen un problema con la corrupción. Es decir, porque al final las estructuras burocráticas pagan el precio, John, y eso es otra de las reflexiones que vale para México y vale para España, y es recuperar un libro de 1911 que sigue teniendo una enorme fortaleza, que es el libro de Robert Mitchell sobre los partidos políticos, donde establecen que en toda organización, especialmente los partidos políticos, termina habiendo una ley de hierro de la oligarquía. Como decía Rosa Luxemburgo y Trotsky, Rosa Luxemburgo se lo decía a Lenin y Trotsky a Stalin, cuidado, porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Entonces ese verticalismo pues genera mucha autocracia, imagínate lo que es que el Partido Comunista es tan importante en una zona rural, bueno, pues los miembros del Partido Comunista pues hacen y deshacen. Es verdad que tú puedes hacer llegar a Pekín, a Beijing, puedes hacer llegar la queja, pero bueno, siempre tarda más, es más lenta, reclama sus tiempos, ¿no? Pero lo que está claro a día de hoy, John, es que aquello les está funcionando. Leí hace poco un libro que eran entrevistas a líderes chinos, pero líderes no del partido, sino líderes plurales. Entre los entrevistados estaba el que había sido el presidente del Banco Mundial, un profesor que había estado en Taiwán durante muchos años hasta que se jubiló, un profesor que era el responsable de estudios asiáticos en Yale, y todos hacían proyecciones
hacia el 2024-2025 y todas han acertado. Es decir, es un sistema que está funcionando. Sí. Mientras que en otros lugares no está funcionando. Tú miras Estados Unidos, que está recurriendo a guerras para salvaguardar el privilegio de las grandes empresas que mandan ese país. Tú miras el bulevar de los artistas, a esa gente inclinada por el fentanilo, ves las afueras de Detroit llenas de tiendas de campaña, ya ni siquiera caravanas, y dices, ¿Estados Unidos es el modelo? Pregúntale a los americanos si se creen la mentira de que de la confrontación entre los intereses que representa el Partido Republicano y los intereses que representa el Partido Demócrata, pues salen los intereses de los norteamericanos. Eso es una patraña. Es una patraña que no va a ningún lado. Vamos a un segundo corte. Muchas gracias, querido Juan Carlos, perdón por la interrupción. Estamos siguiendo esta cátedra con mucho interés. Ahorita regresamos en 2 minutitos para continuar este fascinante diálogo con el gran amigo, periodista, intelectual, pensador, Juan Carlos Monedero. No se vaya. Seguimos en este diálogo tan importante con Juan Carlos Monedero en la FIL de Guadalajara. Mira, país invitado España. Decías que hay algunos representantes de la derecha. También aquí tenemos desde el PUEDS, desde la Universidad de Guadalajara, un representante muy digno de la izquierda española. Un privilegio tenerte. Gracias. Háblanos un poco de España, porque en un momento dado Podemos era el ejemplo a seguir. Nos decían en México todo el mundo que este partido emergente de jóvenes brillantes universitarios había aprendido la pradera de la esperanza, el fuego de la esperanza, y llegaron muy lejos y siguen presentes. Nada más que pues da la impresión que de repente lo que nos pasa a todos de la izquierda, divisiones internas, etcétera, y de repente ya no está la misma presencia que antes. Esto, por un lado, es un fenómeno mundial. En realidad, la izquierda no está en sus mejores momentos. México es una excepción. España sigue siendo relativamente una excepción dentro de lo que cae en Europa con tanto avance de la derecha. ¿Qué aprendizajes tienes de este trayecto? ¿Qué esperanzas tienes para la siguiente etapa en la lucha política de España? Yo acabo de entregar esta política para indiferentes con lo que quiero cerrar una etapa y empezar a estudiar cosas para las cuales no hay ni un solo libro allá afuera en la feria. Por ejemplo, sobre el Partido Movimiento. En Política para Indiferentes he hecho un capítulo sobre el Partido Movimiento, pero tenemos que pensarlo más, porque si no, vamos a aprender solamente del ensayo y el error. Que en el mundo chino no pasa nada, porque como solamente hay un partido, pero claro, si Morena aprende del ensayo y el error, los errores los va a pagar muy caros, igual que en España cualquier error de Podemos se pagaba altísimo, ¿no? Cuento en el libro el caso de la Nestlé. Hubo un movimiento Baby Killers que criticaba cuando la Nestlé hizo propaganda en América Latina y en África para que no se diera leche de pecho a los niños, sino que se diera leche de fórmula, leche en polvo, ¿no? Eso generó una enorme matazón porque no había agua potable en muchos sitios, o no se esterilizaban los teteros, y gente religiosa puso en marcha una campaña, y a la Nestlé no se le ocurrió otra cosa cuando tradujeron el folletito en Suiza, donde está la matriz de la Nestlé, de denunciarles, y aquello generó el efecto Streisand y aquello se convirtió en un enorme escándalo. ¿Qué hizo la Nestlé? Contratar a un tipo de la inteligencia norteamericana para que rompiera el movimiento. No para solventar los problemas que habían creado, sino para romperlo. Hizo una cosa que desde entonces se aplica sistemáticamente. Dijo, hay que dividirlos en 4 grupos. Hay que identificar a los radicales, es decir, a la gente más coherente, que ha identificado el problema y que quiere meternos en la cárcel por sinvergüenzas y asesinos. Hay que localizarlos. Hay que localizar a los oportunistas, que están en el movimiento, pero podían estar en otro. Claro. Es decir, son gente que no tiene gran conciencia. Hay que identificar a los idealistas, que están ahí porque tienen una buena alma, pero les podemos confundir o incluso los podemos radicalizar, para que también se enfaden con los coherentes, con los radicales, ¿no? Y luego están los realistas, que son con los que tenemos que negociar, porque esos no están realmente por cambiar las cosas, sino que quieren, bueno, pues mejorarlas mínimamente. Y si tú aíslas a los radicales, compras a los oportunistas, confundes a los idealistas y negocias con los realistas, te has cargado el movimiento, ¿no? A nosotros, cuando tuvimos 6 millones de votos, nosotros cuando las encuestas nos daban como el partido ganador en
cualquier escenario, pues empezó el sistema a atacarnos. Yo solamente he tenido como unos 15 querellas y juicios. Yo desde que fundamos Podemos no he tenido un mes de mi vida sin estar querellado o imputado. Y luego ocurrió una cosa, John, muy importante, que yo siempre la ejemplifico, la he contado en el libro, con el libro de James Harris, El Gran Miedo. ¿Por qué tuvo lugar las purgas de Stalin? Se juntaron 4 cosas que nos pasan en todos nuestros partidos. Primero se juntó la herencia del pasado. Tú no te inventas todo de nuevo, no es verdad. Entonces, el bolchevismo en la Unión Soviética a partir de 1917 repitió muchos esquemas que pertenecían a la Rusia zarista, y la policía secreta zarista de alguna manera continuó en la Rusia bolchevique. Y por tanto, todo ese funcionamiento terrible se heredó. Pues igual que Morena hereda muchas cosas del PRI, igual que después de la muerte de Franco heredamos en nuestras democracias muchas cosas del franquismo. Ahí está la judicatura, que es plenamente franquista en una amplia mayoría, ¿no? Segundo elemento, deficiente información. Es decir, si los partidos no tenemos buenos canales de información y los grupos dirigentes se aíslan, van siendo cada vez más suspicaces y más paranoicos. Si encima nos atacan, porque nos atacan, es decir que, en nuestro caso, en España hubo una policía política pagada por los españoles, pero mandada por el Partido Popular para inventarse pruebas contra Podemos. Claro. Es decir, y te encuentras con que el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, hay grabaciones donde dice, nos inventamos una cuenta a Pablo Iglesias y que tengan que salir a dar explicaciones. O en conversaciones ese policía, que es al que le entregamos los españoles la máxima responsabilidad en la lucha contra la criminalidad económica, le dice a un periodista supuestamente de la izquierda, nosotros matamos a Monedero porque nos podemos inventar lo que haga falta y nosotros somos los que les hacemos daño realmente. Entonces, claro, imagínate lo que es estar peleando contra los policías, contra los jueces y contra los medios de comunicación. Al final nos hicieron daño, claro que te hacen daño, porque se inventan siempre ataques, mentiras que te cuesta mucho desmontarlos. Porque te están diciendo, han pagado a Pablo Iglesias en las Islas Granadinas $250.000, Monedero le han dado un maletín lleno de dinero, Monedero ha malversado. Entonces tú te la pasas ya no contando tu programa, sino que tienes que pasártela a los medios de comunicación explicando que no eres Jack el Destripador. A la defensiva, pues. Claro, y entonces ahí pierdes frescura, pierdes la capacidad de emocionar. Y lo último, que no es menor, es que en ese clima de ataques, con deficiente información, con una dirección que se va aislando, porque a su alrededor, al sentirse tan atacada, cualquier crítica la sienten como un ataque casi personal. Entonces, cuanto menos crítica hay, cada vez más se ven las críticas como más feroces. Porque claro, si hay muchas críticas, las vas asumiendo, pero si no hay críticas, cuando alguien dice, yo eso no lo veo, traidor, saboteador. Claro. Entonces, al final, un triunfo indirecto de los ataques es que tú te encastilles y niegues la democracia interna. Y eso acaba con los partidos, John. Querido Juan Carlos, pero de eso ya hemos hablado. Hace un par de años, creo que fue 2 años, en la Claxo, yo estaba justo metido muy fuerte en una lucha por democratizar Morena, para rescatar los principios originarios de ese partido, pensando en esto de blindarnos, vacunarnos frente a esta descomposición que podría ocurrir. Y fue muy difícil, más bien nos cayó no solamente los ataques de fuera, que también siempre hemos sufrido, sino esa intolerancia interna al diálogo, al debate, a la crítica. Entonces, pues nos ha ido bien como partido, muy bien. La victoria de Claudia, del partido, de las gobernaturas, del Congreso de la Unión, son históricas estas victorias, y en ningún lado en el mundo tenemos tanto poder, la izquierda. Pero sí, ahí está ese foco rojo todavía. Si no hay vida abajo, si no hay pluralidad, debate, oxígeno, se nos va a coagular esta sangre y podríamos llegar a reciclar las viejas formas del PRI, ¿no? Porque además en México tenemos una tradición muy fuerte del Partido Único de Estado, etcétera. Es que Franco se murió hace 50 años y sigue habiendo franquismo sociológico en España. Sigue habiéndolo profundamente. Ahora hay un escándalo con el Partido Socialista, que es un escándalo menor en comparación con los 30 juicios que tiene pendientes el Partido Popular. Pero es verdad que hay un tipo que es un empresario corrupto, pues que trampeó
en el ámbito del PSOE y pues hizo sus cosas y le afecta porque heredamos esos comportamientos mafiosos, heredamos esas cloacas, igual que todavía siguen existiendo las cloacas. Claro. Aquí, igual que sigue habiendo un Estado profundo aquí, igual que tú no vas a cambiar en 6 años el funcionamiento de 100 años del Ejército o de la Policía mexicanas, no lo cambias, ¿no? Y por eso tienes que estar muy atentos, por eso mi defensa del partido movimiento, y es un equilibrio inestable. El partido tiene que tener disciplina, el partido tiene que tener capacidad de ganar elecciones, el partido tiene que tener regulados los debates internos, el partido tiene que tener una voz, pero luego el partido tiene que ser partido movimiento. Así es. Porque si no eres partido movimiento, vas cercenando el cuaderno de quejas de la calle, vas alejándote de la ciudadanía, vas dejando cadáveres en el camino, vas perdiendo la frescura interna, aún más cuando, por culpa también del priismo sociológico, del franquismo sociológico, a los partidos ganadores te vienen todos los advenedizos y todos los oportunistas que abandonan los otros partidos y se vienen a tu casa. A nosotros en Podemos se nos llenó de gente de derecha y de extrema derecha que decía, si yo digo que soy de Podemos, voy a ganar la alcaldía. Sí, porque justo recuerdo debates históricos entre Morena y Podemos. Morena siempre ha tenido esta política de las puertas abiertas, demasiado abiertas, y Podemos siempre cuidaba ese detalle, ¿no? Se aceptaron entonces empresarios corruptos, dinosaurios políticos. No, nunca tanto. También es verdad que España es un país más pequeñito, y aquí el momento de Morena no es comparable al momento de Podemos plenamente, porque el momento de Morena se parecería más a la transición española, donde el niño era más chico y por tanto de la victoria o la derrota de López Obrador se estaba dirimiendo si la democracia vivía o moría en México. Con el caso de Podemos, lo que había era regenerar la democracia en España y permitir que fuera democracia, ¿no? Pero no existía el riesgo de involucionar a una dictadura como aquí podía ser una posibilidad, ¿no? Y por tanto, siempre las comparaciones no son siempre idénticas. Pero sí que es cierto que, siendo Morena ahora mismo el faro de la izquierda mundial, es decir, no hay ningún partido que tenga tanta voluntad de transformación como tiene Morena y que esté en el gobierno. Y que los elementos que ha construido López Obrador, de su coherencia ideológica, de su coherencia entre la persona y el personaje, que eran uno mismo, y eso era muy importante, mientras que en otros países hemos fracasado, el personaje no se parecía a la persona, y cuando eso estalla, claro, pues la gente dice, me has mentido, tú no eras como decías que eras. Eso no pasó nunca con López Obrador y creo que no va a pasar nunca con Claudia Sheinbaum. La construcción del Partido Movimiento, con todas sus dificultades, ¿no?, que ha ganado elecciones, ha mantenido el orden interno. Creo que fue muy importante el papel de López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador en un momento dijo, si siguen ustedes peleados me voy al PT. Y al final hubo cierto orden, pero yo le recomendaría a Morena, el orden que ganasteis, cuidado porque puede devenir en un autoritarismo que termine convirtiéndonos en un partido clásico. La democracia siempre molesta, John, y tenemos que convivir con la molestia democrática, porque es la única manera de que nuestras fuerzas políticas estén vivas, que se mantengan frescas. Te tiene que molestar y por eso la deliberación tiene que ser un elemento constante. Hay una cosa que me gusta mucho de Morena y es que los dirigentes del partido no son dirigentes institucionales, no son diputados, no son senadores, no son alcaldes, y se pueden dedicar al partido. Y una de las misiones que tienen que tener, y para eso tienen tiempo libre, es a gobernar ideológicamente. Eso que tiene que estar siempre en movimiento, siempre en un equilibrio inestable. Yo creo que el esfuerzo que tú hiciste, John, que eso da para un seminario entero, ¿no?, en algún momento tiene que recuperarlo Morena. En algún momento, porque es verdad que, más allá de la valoración que quiera hacer quien que la haga, tiene que entender que tú hablabas desde un maximalismo democrático que no tenemos que perderlo. Porque en el momento en que lo perdamos, igual es verdad que somos eficientes, pero somos eficientes en el corto plazo. En el medio y largo plazo estamos heridos de muerte. En España, Podemos, como profesores de ciencia política, sabíamos del riesgo de la ley de hierro de las oligarquías. Sabíamos del riesgo de
que al final unos poquitos gobernasen el partido y nos sobrasen los demás. De hecho, en la dirección de Podemos había gente como Errejón que pensaban que eran Perón y lo que querían eran las masas que solamente le cantasen canciones al líder, ¿no? Y mira cómo terminó Íñigo. Claro, terminó como terminó, ¿no? Entonces, nos inventamos los círculos como la parte horizontal que era heredera del 15M para que realmente gobernase el partido, para que mandáramos obedeciendo. Pero eso fracasamos. Y en el fracaso no asentamos un partido democrático territorialmente, no teníamos una deliberación interna suficiente, se nos fueron yendo por errores nuestros de no tolerar la disidencia interna y también por presiones y alimentos divisionarios, como contaba antes, por parte del sistema. Pero al final se nos fue la izquierda, cuando se fueron los trotskistas, se nos fue la derecha, cuando se fue Rejón, y al final nos íbamos perdiendo pluralidad, y en esa pérdida de pluralidad íbamos haciéndonos más monolíticos. Íbamos emparanoiándonos y cualquier crítica la veíamos mal, y perdimos frescura, perdimos alegría, perdimos tolerancia. Se nos fue, como decía Bertolt Brecht en el poema A los que vengan después, se nos fue enronqueciendo la voz. Y dejamos de ser sexy, dejamos de ser simpáticos, ¿no? Y al final, claro, Pablo Iglesias se fue, dejó de una manera muy vertical como su sucesor a una persona que ni era del partido, que no había asumido ningún compromiso con Podemos, y al final todo eso se enredó y un partido que tenía 6 millones de votos tiene ahora 600.000. Pues vamos a tener que continuar esta plática, querido Juan Carlos, pero nos están avisando que se acabó el tiempo para esta entrevista, nuestra tercera entrevista, nos falta la cuarta y la quinta. Te agradezco muchísimo. Y nos vamos con la voluntad de que hay que democratizar siempre los partidos, aunque generen dificultades. Creo que me gusta que terminemos con esta conclusión. Coincido 100%, 200% contigo, querido Juan Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros en este diálogo por la democracia de TV UNAM todos los domingos, y te esperamos de nuevo en 8 días. Hasta luego.